Muy buenos días, amados hermanos. Les habla Rosy de Arias para ver el devocional del día de hoy, número 2. Este devocional eh, va dirigido como el primer atributo de Dios. Es el primer atributo natural o incomunicable. Es Dios es eterno o la eternidad de Dios. Así es el título de este devocional. Las citas bíblicas como base, Salmos 90, del 1 al 2, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como citas complementarias, Éxodo 3:14, Isaías 57:15, Miqueas 5:2, 1 Timoteo 1:17 y Hebreos 13:8. Vamos con la introducción. Hermano, imagine por un momento que pudiera viajar al pasado, antes de la creación del universo. No existirían ni montañas, ni océanos, ni estrellas, ni galaxias, ni siquiera el tiempo. Todo lo que conocemos tendría un punto de inicio, excepto Dios. Ahora, nuestra mente está acostumbrada a pensar que todo tiene un comienzo. Nosotros nacimos, nuestros padres también. Las montañas fueron formadas, las estrellas tuvieron origen, incluso el universo tuvo un principio. Pero cuando llegamos a Dios, nuestra lógica humana encuentra un límite. Y el límite es que Dios nunca comenzó a existir. Esta verdad constituye el primer atributo natural o incomunicable de Dios, su eternidad. No es una idea filosófica, sino una realidad revelada por las Escrituras. Dios existe desde siempre y existirá para siempre. Él no depende ni del tiempo, más bien el tiempo depende de Él. Antes de estudiar este atributo, recordemos una importante clasificación teológica, que son los atributos naturales y los atributos morales de Dios. Los teólogos conservadores clasifican los atributos de Dios en dos grandes grupos, que son los naturales o incomunicables, que son aquellos que pertenecen exclusivamente a Dios. Ningún ser creado puede poseerlos porque describen solamente la naturaleza divina. Entonces, como es solo la naturaleza divina, pues nosotros no entramos ahí. Entonces, entre ellos están la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad y la seidad. La existencia por sí mismo es este último. O sea, Dios no depende de nadie. Él se vale por sí mismo. Estos atributos responden a la pregunta, entonces, ¿quién es Dios? Dios es eso. Es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable y no depende de nadie. Los atributos morales o comunicables son aquellos que revelan el carácter de Dios y que Él desea desarrollar en la vida de sus hijos mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces, encontramos en ellos santidad, amor, justicia, misericordia, verdad, fidelidad, bondad y paciencia. Estos atributos responden entonces a la pregunta, ¿cómo actúa Dios? Bueno, Dios actúa con santidad, actúa con amor, con justicia, actúa con misericordia, actúa con verdad, actúa con fidelidad, con bondad y con paciencia. En este estudio, entonces, comenzamos con el primer atributo natural,
la eternidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es eterno? Cuando la Biblia dice que Dios es eterno, no significa solamente que vivirá para siempre. Significa algo mucho más profundo. Dios nunca comenzó a existir, entonces nunca dejará de existir y existe fuera de las limitaciones del tiempo. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Dios creó el tiempo. Nosotros medimos la vida por segundos, por minutos, por años y por siglos. Para Dios no existe pasado ni futuro como lo entendemos nosotros. Él contempla toda la historia desde su eterna presencia. Por eso Moisés escribió: antes que naciese en los montes, tú eres Dios. Observe que Moisés no dice tú comenzaste a ser Dios. Dice tú eres Dios en una afirmación. Porque Dios simplemente es. O sea, no hay otra forma en que yo se los pueda decir. O sea, Dios simplemente es Dios. Entonces, la palabra eterno en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esa palabra aionios, aionios, que significa eterno, sin principio, sin fin, que pertenece a Él mismo para siempre. Cuando la Biblia habla del Dios eterno, está afirmando que su existencia no tiene límites. Sin embargo, cuando este término se aplica a los creyentes, describe la vida eterna que Dios nos concede por gracia. O sea, no significa que nosotros siempre hayamos existido. Debemos estar claros en esto. Tendremos eternidad por Cristo. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, el Señor respondió: yo soy el que soy. Eso está en Éxodo 3:14. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta precisamente, esta expresión aparece como ego el mijón, que significa yo soy el que existe, el ser eterno. Dios no dijo yo fui, ni tampoco dijo yo seré. Dijo yo soy. Su existencia no depende del tiempo ni de ninguna otra causa. Jesucristo también posee este atributo. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús declaró en Juan 8:58 y dijo: antes que Abraham fuese, yo soy? Jesús no dijo yo era. Utilizó deliberadamente la expresión ego eimi. Los judíos entendieron en ese tiempo perfectamente que Jesús estaba aplicándose el nombre divino de Éxodo 3:14. Y como ellos lo entendieron, por eso intentaron apedrearlo, que dice en Juan 8:59. Con esta declaración, Jesús afirmó claramente su deidad y su eternidad. Ahora, una observación que es gramatical y es importante es que en Juan 8:58 encontramos una diferencia muy significativa y presten atención. Jesús dice antes que Abraham fuese. Antes que Abraham fuese. El verbo fuese traduce el griego genestai y proviene del verbo ginomai, que significa llegar a existir, comenzar a ser, llegar a ser. Entonces Jesús, en contraste al verbo genestai, Jesús utiliza más bien el otro verbo en contraste, ego eimi. Es un presente indicativo expresando una existencia continua y permanente que está antes que Abraham, porque él está antes. Entonces eso es lo que Jesús quiere decir con ego eimi. O sea, yo existo de una forma continua, yo existo de una forma permanente. Ahora, la diferencia es extraordinaria. Abraham llegó a existir. En cambio, Cristo simplemente es. Punto. Cristo simplemente es. Es Dios. Siempre ha existido. Es coexistente con el Padre. Entonces,
Esto es algo que es una observación gramatical muy importante. ¿Por qué la eternidad de Dios fortalece nuestra fe, hermanos? Porque un Dios eterno nunca envejece, nunca pierde poder y nunca deja de cumplir sus promesas. Todo cambia en nuestro mundo. Mire, cambian los gobiernos, cambian las economías, cambia nuestra salud, porque también cambia. Cambian las personas, cambia nuestra adultez, todo cambia, pero Dios permanece igual. Eso dice Hebreos 13:8 al afirmar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, nuestra esperanza no descansa en circunstancias pasajeras, sino en un Dios eterno. Vamos con las preguntas de reflexión. Número 1. ¿Confía realmente en que Dios gobierna su vida desde la perspectiva eterna de Dios? 2. ¿Estás viviendo únicamente para lo temporal o invirtiendo en lo eterno? 3. ¿Encuentras paz al recordar que Dios nunca cambia y siempre permanece fiel? 4. ¿Estás construyendo tu vida sobre las promesas eternas de Dios o sobre las cosas pasajeras de este mundo? 5. ¿Cómo transforma su manera de vivir al saber al saber que sirve al Dios eterno? Ahí les dejo esas preguntas para que reflexionen ellas. Vamos con una gran lección espiritual, hermanos. La eternidad de Dios nos recuerda que nuestra vida tiene sentido porque está en las manos de aquel que no tiene principio ni fin. Nosotros somos pasajeros en este mundo, estamos como peregrinos, pero Dios permanece para siempre. Él vio nuestro nacimiento antes de que ocurriera, conoce cada detalle de nuestro presente y ya contempla también nuestro futuro eterno. Cuando confiamos en Él, dejamos de vivir dominados por el temor al mañana y aprendemos a descansar en sus promesas, porque Él es Dios eterno. Jamás dejará de ser fiel. Como conclusión, hermanos, y para terminar este devocional, la eternidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. Porque Él es eterno, su amor nunca termina. Porque Él es eterno, su justicia nunca cambia. Porque es eterno, sus promesas permanecen firmes por todas las generaciones. Entonces, mientras todo este mundo envejece y desaparece y ocurren cosas que no nos gustan o no nos agradan, Dios continúa siendo el mismo. Él no necesita adaptarse al paso del tiempo ni mejorar su carácter, porque desde la eternidad Dios posee toda la perfección. Entonces, esta verdad llena de esperanza al creyente y nosotros entonces servimos a un Dios que nunca dejará de existir y cuyo poder jamás disminuirá. Al conocer este primer atributo natural de Dios, aprendemos que nuestra seguridad no descansa en las circunstancias de la vida, sino en el Dios eterno que gobierna el universo. Él fue fiel con Abraham, fue fiel con Moisés, con los apóstoles y seguirá siendo fiel con cada uno de sus hijos hasta el día en que estemos para siempre en su presencia. La fidelidad de Dios de cuidarnos, de sostenernos, de estar a nuestro lado, de ayudarnos con el poder de su Espíritu, es una realidad en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, no olvidemos sobre este atributo de Dios, su eternidad. Él es eterno y siempre va a estar. Gracias, hermanos, por la atención prestada el día de hoy a este devocional. Espero que medite en él y que el Señor le ayude a comprender y le fortalezca en los puntos débiles que usted tenga en su vida diaria o en su caminar con el Señor, y que
el Señor le fortalezca en todo. Vamos a terminar con una oración como lo hemos hecho siempre y a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Padre eterno, hoy nos postramos delante de ti con reverencia y gratitud. Reconocemos que tú eres el Dios que no tuvo principio ni tendrá fin, el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias porque nuestra vida está en las manos del Dios eterno, cuya fidelidad jamás se agota. Señor, perdónanos cuando vivimos preocupados por el mañana, olvidando que tú ya conoces nuestro futuro. Por favor, Señor, enséñanos a confiar plenamente en tus promesas y a descansar en tu soberanía. Ayúdanos a vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo nuestra vida en aquello que tiene valor para tu reino y no solamente en lo que es pasajero. Que este conocimiento que estamos adquiriendo de tu eternidad fortalezca nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos impulse a adorarte con un corazón sincero. Señor, aquí estamos y esperamos tu venida por tu iglesia. Permite, Señor, entonces que caminemos confiados, sabiendo que servimos al Dios que permanece para siempre y que nunca abandona a sus hijos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, Señor, infinitas por todo lo que tú eres y todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.